Vamos a recibir a Gonzalo Leggini para hablar del Mercosur. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días, el gusto de que estés con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gonzalo, vamos a hablar del Mercosur. Hay varios aspectos interesantes para entrar a profundizar. Uno de ellos tiene que ver con un acuerdo que se anunció el pasado viernes, que se avanzó en Buenos Aires con la Asociación Europea de Libre Comercio, que era, de cierta manera, un acuerdo que ya estaba dentro de los papeles y se preveía que se iba a llegar a avanzar o a firmar una vez finalizara el acuerdo con la Unión Europea, y tal así fue. Sí, a ver, hay una lógica en este caso en la negociación que si teníamos una negociación con la Unión Europea, era prácticamente seguro que debíamos terminar también uno con la EFTA, ¿no? Con la Asociación Europea de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque básicamente con eso terminamos cerrando un poco lo que es el bloque europeo, ¿no? Pensemos que hasta algún país de la EFTA está metido física y geográficamente en el medio de la Unión Europea, ¿no? Como puede ser el caso de Suiza, ¿no? Claro. Y también porque es un bloque importante, quizás no del tamaño de la Unión Europea, porque estamos hablando de 4 países, pero estamos hablando de los países que tienen prácticamente el mayor ingreso per cápita de este planeta. O sea, estamos hablando del bloque con mayor ingreso per cápita del mundo, ¿no? Con un ingreso 5 o 6 veces por habitante del que, por ejemplo, puede tener Uruguay. O sea, que estamos hablando de países muy importantes, independientemente de que son 14 millones de personas, ¿no? Claro. Y la Unión Europea estamos hablando de 500. Pero sí, para el Mercosur era importante cerrar con la Unión Europea y con la EFTA a la vez, y bueno, yo creo que es lo que se hizo, y bueno, por ese lado creo que es un punto positivo, ¿no? Son cosas diferentes, tamaños, ingresos, también posibilidades, ¿no? Los tipos de productos no son los mismos para unos o para otros. La Unión Europea tenemos diferentes países con un desarrollo muy grande y otros que están un poco más atrás. Acá no, acá estamos hablando de países que están básicamente en la elite, con lo cual el tipo de productos que nosotros podamos vender son totalmente diferentes, ¿no? Claro. Entonces serían otras oportunidades. Esto fue anunciado el pasado viernes y nos parecía importante comenzar haciendo un comentario al respecto, pero sin duda que hay otros temas que también generan un poco de preocupación, y no sé si un poco o mucha preocupación, y tiene que ver con la Unión Europea, este acuerdo de libre comercio que se ha firmado. Algunos países que quizás estaban contrarios a avanzar en este acuerdo que, ahora utilizan quizás todo lo que está pasando en Brasil, en la Amazonia, los incendios forestales, para decir, si no se toman algunas medidas al respecto, sobre todo por parte del presidente de Brasil, el Tratado de Libre Comercio firmado con el Mercosur podría ponerse de alguna forma en riesgo. ¿Esto cómo se analiza? Bueno, a ver, el tema yo creo que, y principalmente en el caso de Francia, estamos todos contestes que fue uno de los países que estaba menos a favor del acuerdo, ¿verdad? Principalmente los agricultores franceses fueron los que más realizaron protestas en base al acuerdo, obviamente con argumentos de que su industria iba a desaparecer, que su forma de producción también. Hay una realidad, ¿no? Hay un tema de competitividad, no es lo mismo la competitividad en Francia que en el Mercosur para ciertos productos. En muchos productos somos mucho más competitivos y obviamente una competencia abierta entre los dos seguramente tenga más ventajas para nosotros. El tema que igualmente con la Unión Europea tampoco firmamos un acuerdo el cual abra todo de par en par las puertas, ¿no? Sino que en los productos quizás más sensibles, todo lo tenemos claro, manejamos un tema de cuotas, con lo cual es muy claro lo que va a ingresar. Y en algunos casos no pasa el 3-4% de lo que la Unión Europea produce, con lo cual parece un poco exagerado decir que el ingreso de esos productos va a destruir tal o cual industria, cuando a veces los ingresos estamos hablando de no más del 3-4% de lo que hoy se produce en la Unión Europea, y eso creo, desde mi punto de vista, que no es algo que uno pueda anunciar como catastrófico, ¿no? Sino es empezar a competir con otro bloque que tiene mayor competitividad, que somos nosotros, como nos pasa a nosotros con otros productos, por ejemplo los industriales, de forma inversa, ¿no? La Unión Europea es más competitiva y seguramente ingresen muchos productos industriales de la Unión Europea cuando el acuerdo funcione, y bueno, nosotros, si tomáramos el mismo camino de Francia, estaríamos haciendo lo mismo, pero en el sector industrial, y creo que el Mercosur en ese sentido no lo ha hecho, y me parece que lo del tema del Amazonas, ahora que la información fluye un poco más, y podemos mirar una secuencia de todo el tema Amazonas, vemos que estos no son los años que ha habido más incendios. Hubo momentos en los cuales hubo más y básicamente no hubo un movimiento tan fuerte, principalmente del resto del mundo, como en el caso de Europa, como en esta vez.
independientemente de que no hay dudas que desde el punto de vista medioambiental es una catástrofe, esta catástrofe se había repetido en años anteriores y no hubo esta crítica de, bueno, no aprobamos el acuerdo si no hay un cambio en cuanto a esa política, ¿no? Obviamente la debe haber, pero yo creo que se está poniendo un poco arriba de la mesa temas para demostrar ese no frente al acuerdo, ¿no? Que viene de antes, ¿no? Y creo que es independiente del tema Amazonas, ¿no? Claro. Francia es un país que está muy en contra de la negociación. Quizás se utiliza esto en base a presiones políticas, obviamente. A ver, yo creo que sí, que básicamente sí, y aparte también estamos en un momento complejo porque el acuerdo, independientemente de que el acuerdo se aprobaron los lineamientos, ahora estamos en el proceso de redacción, por llamarle de alguna manera, de lo que es el texto final del acuerdo, para que después los países den el ok a ese texto y empiece el proceso de ratificación. O sea, estamos en un proceso complejo en el cual si alguno de los países tiene algunas diferencias con el tema del texto, seguramente el acuerdo pueda llegar a quedar trancado. Y ahí, o sea, porque ni siquiera pasaría el proceso de ratificación. Que todos tenemos claro que el proceso de ratificación va a ir al Parlamento Europeo, a los parlamentos locales, y ahí parece como una situación, independientemente de que no es fácil, parece como una situación quizás más llevadera desde el punto de vista de la ratificación. Ahora, si se frena en la negociación actual, en la redacción del texto, no hay un plan B, y eso complejizaría todo, ¿no? Y creo que Francia obviamente lo está haciendo en el momento que es mejor para la negociación, ¿no? Claro. Gonzalo, para entrar un poquito más en detalles de cómo es ese proceso de los textos, porque se han escuchado, digamos, a algunas versiones o quizás se han adelantado algunos pasos con respecto a lo que es todo este proceso. Supongamos que la Unión Europea aprueba el texto que, bueno, se tiene que traducir a los distintos idiomas de los países. Y posteriormente quizás un país del Mercosur toma la decisión de no aprobar un texto, pero el otro sí. Por ejemplo, Uruguay lo aprueba y la Unión Europea también. ¿Cómo avanza, digamos? ¿El acuerdo se hace bilateral o queda un paso previo, digamos, que todos los países del Mercosur deben aprobar el texto para después sí, bueno, seguir con otros procesos tradicionales? A ver, sí, tu pregunta es clave, ¿no? Porque en el proceso de ratificación ya sabemos que si algún país por alguna razón no lo ratifica, por ejemplo, vos pusiste el caso Argentina-Uruguay, si Argentina no lo ratifica, pero lo ratifica Uruguay y del otro lado la Unión Europea, el acuerdo funcionaría de forma bilateral, por llamarle de alguna manera. Uh-huh. Pero en el caso del texto, en el texto no hay esa situación, no hay, digamos, un plan B. Ahora, sí también hay que reconocer que ese texto proviene de algo que ya aprobaron los países, ¿ah?, que es esa negociación inicial, ¿no? Pero igualmente algún país puede decir, bueno, cuando se pasó de la negociación inicial a la redacción final, hay algunas cosas que no comparto, o creo que deben ir de otra manera, y ahí se vuelve a abrir un ámbito de negociación que lo que va es frenando el tiempo, ¿no? Va pasando el tiempo, ¿no? Y ahí sí no hay una manera de sortear eso con la misma forma que la ratificación, que empieza a funcionar de forma bilateral. Con lo cual, en el momento de la discusión del texto, el cual se le va a enviar traducido a todos los países, ese es como el momento diría yo, hasta de los más importantes en el inicio, ¿no? Porque si ahí llega a haber algún freno, no hay un plan B de salida. Claro. Realmente no hay. Lo que hay que es tratar de, bueno, que el país entienda que fue básicamente lo que él aprobó, ¿ah?, en el mes de junio. Es ese mismo texto que lo único que hizo fue desarrollarse y profundizarse todos los lineamientos que se pusieron en esas 15 o 20 páginas, se va a terminar transformando en un texto de quizás más de 200. Bueno, donde está ese pasaje de esas 15, 20 o 25 páginas, a las 200 es donde puede haber algunas diferencias. Y ahí es donde es el momento en el cual el acuerdo puede llevar a tener un trancazo, ¿no? Claro, y quizás ahí es donde se enciende alguna luz roja con respecto a la aprobación de textos, teniendo en cuenta cuándo se envía esos textos, porque, por ejemplo, en el caso de esta región tenemos elecciones, más allá de que en Uruguay tanto el oficialismo como la oposición están bastante a favor, digamos, de avanzar en o están a favor de avanzar en este acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, pero en el caso de Argentina, por ejemplo, donde la ventaja fue a favor de la oposición, que de acuerdo a los antecedentes, sobre todo de los K, bueno, no tenían una visión tan aperturista.
Sí, no, a ver, si uno tomara el tema tiempos, esta producción del texto con las traducciones, y seguramente estemos recibiendo los textos cercanos a fin de año, un poco antes de fin de año, con lo cual, como bien decís tú, termina cayendo en un proceso electoral. Quizás en el Uruguay no tenga tanto sentido, por lo que tú decís, gobierno y oposición están de acuerdo que este acuerdo es muy importante, pero en Argentina esa visión no es tan clara, ¿no? Con lo cual sí, también puede pasar que no solo podamos poner que Francia ponga algún reparo del texto, sino seguramente quizás la Argentina lo pueda llegar a poner también. Yo creo que igualmente lo que sucede, bueno, estamos en época de campaña y bueno, muchas veces en campaña a veces se escuchan cosas que después cuando se hace efectivo el gobierno no se terminan haciendo. Esperemos que sea así. Yo creo que Argentina le va a dar una aprobación al texto, ¿no? Independientemente de quién gane, pero sí genera un poco de incertidumbre dependiendo de cuál sea de las dos fórmulas que gane la elección en octubre, en noviembre o en octubre directamente, ¿no? Porque el escenario también hay un escenario de posibilidad de primera vuelta, ¿no? Con lo cual antes de octubre seguramente no tengamos el texto definido. Claro, y también quizás pone en una nebulosa el Mercosur, de acuerdo a la relación y por lo menos a los primeros intercambios de Alberto Fernández con Jair Bolsonaro. Sí, bueno, ahí también yo creo que hay un poco del gobierno de Brasil de tratar de jugar en la campaña y apostó fuerte, jugó muy fuerte en esta campaña, obviamente en favor de Mauricio Macri. Creo que hay una apuesta muy fuerte, pero en el caso que no sea Macri el presidente electo, que sea Alberto Fernández, tiene que negociar, tiene una alianza estratégica entre los dos y seguramente van a tener que sentarse a negociar independientemente de la dialéctica. Igualmente yo creo que algunas cosas hasta creo que se han exacerbado, ¿no? Porque se ha dicho que Brasil dijo, bueno, que si ganaba Fernández iba del Mercosur. Yo no escuché eso. Sí escuché que el gobierno brasileño dijo, si gana Fernández y Fernández comienza a practicar una política de cierre comercial, obviamente ahí es muy difícil mantener el Mercosur. ¿Cómo vamos a mantener el Mercosur si uno de los países toma una visión de cerrar su economía o tratar de encerrarse lo más posible en su economía, pensando en aquellas ideas de la producción local y todo lo que ya conocemos que pasó en algunas décadas atrás? En ese caso es muy difícil mantener el funcionamiento del Mercosur, y ahí es donde Brasil dice, bueno, si va a suceder eso, ese camino es totalmente contrario al que yo quiero tomar, y ahí sí me voy a replantear mantenerme o salirme del Mercosur. Yo creo que obviamente los comunicados de prensa fueron un poco fuertes, pero también creo que fueron la definición que se tomó sobre eso, o la visión que se tomó sobre eso, me parece que fue muy catastrófica, y yo sinceramente no la veo tan así. Creo que lo que el gobierno brasileño alega en cierta parte tiene sentido. Es decir, bueno, si Argentina va a transformarse o quiere transformarse en un camino de una economía cerrada, ese no es mi camino, y menos dentro del Mercosur. Y parece lógico. Entonces creo que ahí es donde Brasil se plantea, bueno, voy a ver qué hago si sigo o no en el Mercosur. Pero en muchos casos se ha sentido que, bueno, si gana Fernández, Brasil se va del Mercosur. No, yo por lo menos no entendí eso, no escuché eso, ni del ministro ni del presidente, sino alegando a eso, si hay un cambio de política económica tan radical como irse a un país, irse cerrando comercialmente.